¿Cómo les va? Vamos a comenzar el segundo cuatrimestre revisando rápidamente las reglas de evolución del latín al español. El ejercicio que yo les voy a dejar, no esta semana, sino la próxima, es el de reconocer las reglas que vamos a ver hoy. Por eso es que voy a subir dos veces este video, este PowerPoint, con el video explicando algunas cosas y un PDF con el mismo contenido, pero como para que ustedes puedan consultar y resolver el ejercicio. Vamos a ir viendo de a poco el valor intrínseco de estas reflexiones que yo les propongo. Como verán, su valor intrínseco consiste básicamente en conocer de dónde vienen las palabras del español. Quiero decir, cómo se originaron las palabras latinas, cómo derivaron en palabras del español. Vamos a dedicarle la próxima clase a prefijos y sufijos de origen griego y latino. Y eso va a ser el día 19 de septiembre, más o menos. Y el día 26 de septiembre vamos a trabajar una cuestión muy interesante, que es la de las palabras de origen no latino ni griego. Por ejemplo, las palabras de origen germánico y de origen árabe. Para octubre les prometo un debate muy interesante sobre el lenguaje inclusivo. Ya estoy buscando material como para que ustedes puedan participar en los debates. Si se ponen de acuerdo y lo necesitan, con mucho gusto abriría la posibilidad de una clase sincrónica. De lo contrario, si a ustedes les parece que así está bien, seguimos con clases asincrónicas. ¿De acuerdo? Las clases en general van a durar unos 30 minutos, no más, a lo mejor un poquito más, pero no mucho más. Y tienen como objetivo, bueno, mantener el contacto y transmitir los contenidos fundamentales de esta materia. ¿Empezamos? Bueno, las reglas de evolución del latín al castellano. El latín hablado en la península durante la romanización, ¿sí?, fue evolucionando hasta dar lugar a una nueva lengua, que es el castellano. ¿Por qué se llama castellano y no español? Creo que ya lo hemos visto esto, pero por las dudas, tengamos en cuenta que el castellano es uno de los tantos derivados del latín en la península ibérica. Fue el que se entronizó, el castellano, como la lengua oficial de la nación española. Por eso es que se confunde castellano con español. Pero hay regiones de España, por ejemplo Cataluña, donde no se habla castellano. Por supuesto que se habla y se entiende, pero junto con el castellano como lengua oficial, la lengua oficial también es el catalán. Bueno, el vascuence o la lengua vasca no deriva del latín y sin embargo es una lengua que se habla en territorio español, en los países llamados Países Vascos. Bueno, y en Galicia se habla un derivado del latín que es el galaico, que no tiene muchos puntos de contacto con el castellano, pero que evidentemente ha evolucionado a partir del latín igual que el castellano. Bueno, los cambios fonéticos que sufrieron las palabras se sistematizan en una serie de reglas fonéticas que son conocidas como ley o regla del cambio fonético regular. Es como una especie de redundancia, porque si es regla ya se sabe que es regular. Los cambios fonéticos que sufrieron las palabras se sistematizan en una serie de estas reglas fonéticas que normalmente encontramos aplicadas en gran parte de las palabras de origen latino. ¿Qué pasa si una palabra mantiene su forma latina? Se la llama arcaísmo o cultismo. ¿Por qué se la llama arcaísmo? Bueno, porque no ha evolucionado, se mantiene en su forma original, en su forma antigua. ¿Y por qué se la llama cultismo? Bueno, porque aparentemente las lenguas romances, como el castellano, se originaron
o evolucionaron a partir del latín vulgar, no del latín clásico. Como evolucionaron a partir del latín vulgar, ¿qué vamos a decir? Que si hay palabras que se conservan del latín culto, del latín clásico, entonces esas son formas cultas o cultismos. ¿Quedó claro? Bueno, antes de empezar con el estudio de la evolución de las vocales, vamos a hablar de las consonantes en posición final de palabra, puesto que la mayor parte de los sustantivos y adjetivos latinos pasan al castellano a partir del caso acusativo. Vamos a explicar rápidamente lo que es el caso acusativo, terminado en M, o el plural que termina en S. En cuanto a las formas verbales, estas mantuvieron sus desinencias o terminaciones, que como recordáis, esto lo saqué de una página española, mayormente acaban en consonante. ¿Qué son los casos? Pensemos en los pronombres. El pronombre de primera persona, yo, ocupa el sujeto. Por ejemplo, yo enseño. Pero también ocupa la posición de objeto directo. Me dan, ¿sí? Justamente en el caso de dar, no ocupa el de objeto directo, sino el de objeto indirecto. Me vieron. ¿Cómo me doy cuenta de que me es el objeto directo? Porque lo puedo transformar a la voz pasiva. Yo fui visto. Me vieron. Yo y me son la misma palabra, sí, pero están en distintos casos. En un caso nominativo, cuando funciona como sujeto, y acusativo, cuando funciona como objeto directo. En español, el objeto indirecto, o el caso dativo, tiene la misma forma que el caso acusativo. Por ejemplo, me dieron plata. Plata es el objeto directo y me, en ese caso, es el objeto indirecto. ¿Cómo me doy cuenta de que es el objeto indirecto? Bueno, precisamente porque cuando paso a voz pasiva sería plata me fue dada. Se mantiene el me en la voz pasiva como en la voz activa. Esto significa que el objeto directo, que debería ser el sujeto en la voz pasiva, no es me, sino plata. Espero haber sido claro. Seguramente van a tener la posibilidad en materias como lingüística o gramática de ver estas cuestiones. Lo que a mí me interesa es entender que, es hacerles entender que la misma palabra tiene distintos casos. Ustedes me van a decir, pero tiene distintas formas. Claro, bueno, porque la forma, lo mismo que la función, cambian, pero la palabra sigue siendo la misma. ¿Cómo me doy cuenta? Busquen en el diccionario la palabra me. Y una de las acepciones va a ser pronombre de primera persona singular. Lo mismo que yo. Por lo tanto, si tiene la misma referencia en el diccionario, son dos lexemas, dos palabras idénticas. Lo que no coincide es la forma ni la función. La forma es en un caso yo, en otro caso es me. En un caso la función es el sujeto y en otro caso es el objeto directo o también el objeto indirecto. Bueno, se supone que las palabras que derivan del latín derivan del acusativo y que la M final, por ejemplo, la palabra mesa, en latín se dice mensa y el acusativo sería mensam. Bueno, la forma que tomó el castellano a partir del latín fue la del acusativo sin la M final. Y en el caso del plural, sin la S final. Bueno, en cuanto a las formas verbales, dijimos estas mantienen sus desinencias. El verbo amar es yo amo, tú amas, él ama, ¿no es cierto? Estas son las desinencias. O, S, cero, sí. Amo, amas, ama. Le sacamos la R del infinitivo y queda cero. Amamos, mos, amáis, is, aman, n. Espero ser claro con estas explicaciones tan rápidas, más que nada para que ustedes me sigan, no porque quiero que aprendan estas cosas que las van a aprender en otra materia. Bueno, entonces vamos a ver qué pasó con las consonantes en final de palabra.
Como dijimos, la M del acusativo singular desaparece. Por lo tanto, la palabra audaciam, la C se pronuncia como oclusiva, no como nosotros estamos acostumbrados a pronunciarla de forma fricativa. Audacia. Bueno, se decía audaciam. Desaparece la M. Principem, ¿sí? Desaparece la M, queda príncipe. Y unam, de una, bueno, queda una, ¿verdad? Muy bien. La S del acusativo plural en final de palabra se mantuvo en castellano como morfema gramatical que indica el plural. Así, por ejemplo, cónsules, que es una palabra de origen latino, quedó igual. Lo mismo que rosas, y consultabas, la desinencia verbal S de la segunda persona del verbo se mantiene tal cual. Por lo tanto, las consonantes en final de palabra desaparecen si es M y se mantiene si es S en el caso del plural. Las restantes consonantes en posición final tendieron a desaparecer. ¿De acuerdo? ¿Excepción de cuál? De la R, de la M y de la... Acá está mal, de la N sería, y de la L. Estos tres casos los estudiamos al hablar de la evolución de las consonantes. Ya los vamos a ver más tarde. Por ejemplo, amat, desaparece la T, queda el ama. Narrant es el participio presente del verbo narrare, que significa algo así como narrante o también narrando. Bueno, queda narran, ¿sí? También es la tercera persona del plural del verbo narrare. La preposición ad, como por ejemplo ad honorem, pierde la D. Y vamos a ver ahora la evolución de los diptongos latinos, ae, oe y au. Si una vocal se convierte en diptongo, se dice que es diptonga. Y si un diptongo se convierte en una sola vocal, entonces monoptonga. O sea, o se convierte en diptongo, si es una vocal única, y si es un diptongo en donde desaparece una de las vocales componentes, vamos a decir que se monoptonga. Así propone el autor de este material. Si una I o una U se convierten en E y O respectivamente, se dice que abren. ¿Por qué? Porque la I y la U son las vocales más cerradas y la E y la O son las más abiertas. La más abierta de todas es la A. ¿Sí? Para que ustedes sepan, de la más cerrada a la más abierta, la U, la O, la I, la E y la A. A, E, I, O, U. Por eso están en ese orden, porque van de las más abiertas a las más cerradas. Ahora, si una E o una O se convierten respectivamente en I y en U, entonces se cierran. Hemos aprendido 4 operaciones: la monoptongación, la diptongación, la apertura y el cierre. La apertura, cuando las vocales más cerradas se convierten en más abiertas. La O y la U, respectivamente, en E e I. Y luego tenemos las que se cierran, que son la E y la I, que se hacen respectivamente O y U. Las sílabas inmediatamente anteriores o posteriores a la sílaba acentuada se llaman respectivamente pretónica, anterior, y postónica, posterior. Recuerden que todas las palabras tienen acento, lo que pasa es que no llevan tilde, y menos en latín donde no existía la tilde, o lo que nosotros llamamos acento ortográfico. Bueno, vamos a ver ahora sí, los diptongos latinos normalmente monoptongan al pasar al español. Esta es la primera regla de la monoptongación. Por ejemplo, peninsulam quedó península. Poenam quedó pena. Es decir, el diptongo se convierte en una sola de las eh, vocales. Causam no da causa, sino que da cosa, ¿sí?
La palabra causa en realidad es un cultismo. ¿Por qué? Porque no ha seguido esta regla. Por ejemplo, ¿a causa de qué me dicen que soy un tonto? Bueno, ese causa es un ejemplo de cultismo o arcaísmo. En cambio, cosa es el resultado de la aplicación, en este caso, de la monoptongación. La A y la U hizo O. En otros casos, no sé si los vamos a ver hoy, eh, también la A y la U da O. Ahora, el diptongo puede ser AE, si está acentuado, continúa la evolución hasta IE. Por ejemplo, caelum, ¿sí? Caelum dio cielo, ¿ok? Pero por reglas que vamos a ver seguidamente. No son muchas reglas, no nos vamos a hacer mucho fastidio, pero sí importa tener el oído como para darnos cuenta de dónde pueden venir. ¿Cómo evolucionaron las vocales? Bueno, en general la vocal O, ¿sí? En sílaba tónica, diptonga en hue. Por ejemplo, portan, puerta. Morten, muerte. Noven, nueve. ¿Cómo me doy cuenta de que evolucionó así? Porque yo conozco el español. Ahora, ¿de dónde proviene? Bueno, esto es más interesante. Porque puede ser que el diptongo en IE provenga de una vocal E en sílaba tónica. Por ejemplo, herbam, que ha dado hierba. Acá observen de paso que se está cumpliendo otra regla, que es la que vimos recién, ¿cierto? Desaparición de la M final. Dentem, diente. ¿Sí? Febrem, fiebre. Ahora bien, en posición final, la vocal átona latina, átona significa que no pertenece a una sílaba acentuada, se abre en O, ¿sí? El proceso de apertura. La U se abre en O. Manum, mano. Verbum, verbo. Campum, campo. Y la quinta regla es la E final, átona, muy importante, porque si no es átona, el proceso de evolución va a ser diferente. De todas maneras, se sabe que en latín no existían palabras agudas, es decir, palabras terminadas, acentuadas en la última sílaba, o terminadas en sílaba acentuada. Por ejemplo, nosotros tenemos decenas, cientos de palabras agudas, canción, todas terminadas en sion, televisión, ratón, etc. Recuerden, las palabras agudas son aquellas cuya última sílaba es tónica. Fíjense, dolorem, desaparece la M, queda dolore, pero como desaparece la E, queda finalmente dolor. Amare, como todos los verbos en infinitivo, la E es tónica, perdón, es átona, y si es átona, desaparece. ¿Estamos de acuerdo? En general, esta regla se aplica en sílabas formadas por la C, la L, la D, la N, la R y la S. ¿Sí? Sigamos. Bueno, ¿qué pasó con facilem? Recuerden, la C que los romanos pronunciaban como oclusiva, nosotros la hemos hecho, nosotros en realidad los españoles la han hecho interdental fricativa, dicen fácil. Nosotros, por el fenómeno del voceo, perdón, del ceseo, decimos fácil, asimilándola al sonido, no al interdental, sino al dentoalveolar. Muy bien. Las vocales I y U postónicas, o sea, que están en una sílaba inmediatamente después de una sílaba acentuada, en posición interior de palabra desaparecen. Nobilem, desaparece la I, noble. Calidum, desaparece la L y queda caldo. Ustedes me van a decir, pero ¿cómo? Si cálido es una palabra, sí, tiene razón, es una palabra que consideraremos cultismo o arcaísmo, porque no cumple la regla de
la desaparición de la vocal postónica I y U en posición intermedia o interior de la palabra. Tabulam, de ahí viene tabla, que en inglés da table, ¿no es cierto? Que es la mesa. Y en español nosotros tenemos directamente la palabra latina mesa y tabla para otras cosas. Muy bien. Regla 7. La vocal I en sílaba tónica abre. ¿Sí? Por ejemplo, silwam, se cree que los latinos, los romanos, pronunciaban nuestra B corta como una U. Entonces decían silwam. Pero esto lo vamos a dejar a un lado y nos concentramos en esta regla 7 por la cual explicamos la transformación de la I en E. ¿Cuál es el requisito? Que sea sílaba tónica. Vivere, vi es la sílaba, muy bien, la tónica. Entonces se hace beber. Linguam, sílaba tónica, la lin, entonces se hace lengua. Pasamos a la regla 8. ¿Qué dice la regla 8? Que la vocal U en sílaba tónica abre en O. El proceso de apertura que explicábamos hace un ratito. Ulmum, acá tenemos varias reglas que se aplican. La que estamos viendo, la U se abre en O por ser sílaba tónica, olmo. Pero la M final desaparece y la U final se convierte en O. Bucam, bueno, es muy fácil. La U se abre en O. ¿Por qué? Porque es tónica. No es bucam, sino bucam. Por lo tanto es boca. Y rotundam queda rotonda. ¿Sí? También va a quedar redonda, pero estas son otras reglas que vamos a ver en todo caso más tarde o en otra clase. Vamos ahora sí a la evolución fonética de las consonantes. Hay muchas evoluciones. Yo seleccioné las más importantes como para poder hacer el ejercicio. Antes, la mayoría de las consonantes en posición final de palabra se pierden al pasar al español o al castellano. La excepción la constituyen las consonantes S y L, que no se pierden nunca. Cantabas, minus, ¿por qué queda menos? Bueno, porque la I está acentuada y porque la U abre un punto. La U en posición átona abre un punto. Animal, en latín era animal. Tendría que haber quedado anemal, ¿verdad? Pero no quedó. Acá tenemos una excepción. La consonante nasal, M, en posición final desaparece. Pero en algunos monosílabos se conserva en forma nasal, pero alveolar, es decir, la N. En vez de ser bilabial, es alveolar. Cum, que es la preposición con, y quem, que es la preposición quien. Acá tenemos el caso de diptongación, ¿sí? La E acentuada, como en pedes, se hace diptongo y queda pie. Las consonantes oclusivas sordas latinas, que son la P, la T, la C o la Q, entre vocales en posición intervocálicas, se sonorizan, es decir, pasan a ser respectivamente B, D y G. No G del sonido de J, sino G del sonido de gato, ¿sí? Bueno, sapere, desaparece la E, ya lo hemos visto hasta el cansancio, la desaparición de la E final, y nos queda la sonorización de la sorda, sapere, saber. Apertum, vamos a sonorizar primero, sí, abertum, pero desaparece la M, la U se convierte en O, ¿y por qué abierto? Porque la E acentuada en posición intervocálica se hace diptongo y E, como en pedes. Pedes significa el pie. Capran, el animalito, de ahí viene capricornio. Bueno, capran se sonoriza la P, cabra. ¿Qué pasa con la T? Bueno, la T se convierte en D.
O sea, conservan el punto de articulación bilabial, alveolar y velar, pero pasan de sordas, no intervienen en las cuerdas vocales, a sonoras, intervienen en las cuerdas vocales. Totum hace todo. El caso de la U y la M que desaparecen lo hemos visto hasta el cansancio. Monetam, bueno, hace moneda, porque la T se convierte en D. Y catenam, la E tónica se conserva. En este caso, tendría que ser cadena, ¿sí? Y queda cadena, ¿sí? Cadena. Bueno, vimos que la C se hace G y la Q se hace GU, pero no es la G de jamón, de J, sino la G de gato. Lacriman hace lágrima. Lacum hace lago. Y aquilam hace águila. Vamos ahora a las consonantes oclusivas sonoras. Tienden a desaparecer. No desaparecen en todos los casos porque sí hay en este sector del léxico muchas palabras que han quedado, que han llegado al español por vía del cultismo, no por vía del sermo vulgaris, del latín vulgar. Fábulam. Bueno, todavía no hemos visto que desaparece la F inicial. Queda habla. Sería abulam, desaparece la B, ¿no es cierto? Bueno, acá la B no desaparece, está mal puesto el ejemplo. Tengan cuidado con lo que sacan de internet, ¿sí? Yo esto lo revisé 1000 veces, pero ahora me doy cuenta que este ejemplo no va. Lo vamos a tachar, ¿qué les parece? Así ya me acuerdo para la próxima vez. Este no es un ejemplo pertinente. Teneban sí. En el tiempo imperfecto de los verbos del latín se hacían con la B larga. Por ejemplo, amaba, amabas, amaba, amábamos, etc. Bueno, en los verbos de segunda conjugación, como el verbo tener, que en latín no quiere decir tener como en español, sino quiere decir tener con la mano o sostener, desaparece la forma de la B larga y entonces queda, en este caso, el diptongo. Habebam, había, teneban, tenía. Cadere, cae la D, entonces queda caer. Crudelem, queda queda cruel. Frigidum, fíjense que no digo frígido, ¿sí? Porque en latín este sonido era el sonido del gato. Frigidum, frío. Desaparece, como vemos, las dos consonantes oclusivas sonoras, la G y la D. Por eso queda frío, sino que debería quedar frido. Legre, cae la G de gato, leer. Y las dos E se conservan. Reginam queda entonces reina. Magistrum queda maestro. Simplemente desaparece la oclusiva. Y legere, como reginam, leer. Bueno, la F final latina normalmente da en castellano una H. La F inicial latina normalmente da en castellano una H. Ferrum, hierro. Acuérdense que en muchos casos la E acentuada diptonga. La A se mantiene. Y este sí es un buen ejemplo, fábula de habla. Pero es un ejemplo de esto que estamos viendo ahora. Esto es de la labio dental sorda o F, ¿sí? En posición inicial. Ferire quiere decir herir, o mejor dicho, queda en la forma herir. Ahora, si la F va seguida de una O tónica que diptonga tiende a mantenerse. Por ejemplo, fuerte y por ejemplo, fuente, que vienen respectivamente de fortem y fontem. Los grupos consonánticos
palatizan en ñ. O sea, tenemos la bilabial y la alveolar. ¿Qué hace? Se va un poquito más atrás, se hace ñ. Somnum, de ahí viene insomnio, que queda en el castellano moderno sueño. Annum queda en el castellano moderno año. Y lignam queda leña. ¿Sí? Fíjense que cagnoli en italiano nosotros lo pronunciamos cagnoli. Bueno, muy importante, la regla 6. El grupo LI, la vocal I, seguido de vocal, resulta en castellano una J. Alium queda ajo. Alienum, ajeno. Mulierem, mujer. Es decir, nuestro sonido de J, nuestro sonido velar, sordo, es un sonido que procede del latín de la L seguida de I con un diptongo, que puede ser en general la U o la E. Vamos a la regla número 7. Además del grupo citado en la regla 6, también evolucionaron a J la X en posición intervocálica. Fixum quedó fijo. Es prácticamente el mismo punto de articulación. Fixum, fijo. Maxilam o maxilar, de ahí viene mejilla. En este caso, la A, para volver un poco a las reglas anteriores, la A es átona, la primera A, y por lo tanto se cierra un punto y se convierte en él. Proximum queda prójimo, o próximo, o prójimo. De todas maneras, fíjense que próximum, la semana próxima, es una palabra arcaica o oculta, ¿sí? El grupo interior cul, ¿sí? En posición intervocálica, pierde en primer lugar la U postónica. Apiculam que da abeja. Les dejo para que ustedes hagan el análisis. Ya hemos visto la P que se convierte en B. No quiero pasar mucho tiempo explicando siempre las mismas cosas. Graculum, ¿sí? Estamos viendo que se convierte en J. Queda grajo, que es un pájaro. Y oviculam, bueno, de ahí viene oveja, ¿sí? Oviculam. Cordero se dice agnes, no tiene nada que ver con oviculam. De la misma manera que toro y vaca tienen distintas procedencias, ¿sí? Taurus por un lado y vacae por otro. Bueno, pero no quiero explicar todo a la vez porque si no nos vamos a perder. Y ya van más de media hora de video. Vamos a la regla 8. Bueno, otras formas de palatalizar, es decir, la nasal alveolar que se hace ñ, que puede ser el caso de Hispaniam, que hace España, o el caso de Señorem, que hace señor, señora, etc. También palataliza el diptongo, no el diptongo, sino la sílaba átona, ne, más vocal. Vinea, castaneam, la castaña y la viña. Los grupos consonánticos en posición inicial se hacen elie, ¿sí? Los grupos consonánticos son PL, FL y CL. Si ustedes se fijan, es el labial, el labio dental, por ejemplo, flor, ¿sí? Que se conserva, en el caso de flor se conserva, y velar o palatal, postpalatal, que sería el CL. Pluviam hace lluvia, plenum hace lleno, plorare hace llorar. En alguna clase más adelante vamos a ver por qué la elie en el español de América se ha convertido en nuestro sonido fricativo, de ser un sonido palatal lateral, lluvia, se convirtió en un sonido fricativo lluvia. Plorare, en francés se dice pleurer o pleuroir,
y quiere decir llorar. Flaman, inflamable, quiere decir llama. Clamare, llamar. Y clauen, llave. La G inicial, ante vocal anterior, como las E y las I, desapareció, dejando a veces una H. Por ejemplo, Germanum, recuerden que no es el sonido de J, la G en latín es el sonido de gato, hermano. Y el grupo TL, seguido de vocal, fricatizó en CI. Militiam, los españoles dicen milicia, nosotros decimos milicia. Prudentiam, prudencia. Y patientiam, las dos veces el grupo TI se hace CI. La S inicial toma una E que se llama epentética. Epentética quiere decir que llena el espacio, ¿sí? Spumam, espuma. Y speciem, especie. Muy bien. Stellam, estrella. ¿De dónde sale la R? Es motivo de otra regla que nosotros hoy no vamos a ver. Pero ustedes conocen la cerveza Stella Artois. Artois es la forma francesa de referirse a la estrella polar, a la estrella Arturo. Bueno, el grupo NS simplifica en S. Hablábamos hace un ratito de mensam, que hace mesa. Mensem, ¿por qué hace mes? Bueno, desaparece la N según la regla 14 y desaparece también la E átona, como en los verbos. Por eso queda mes, de mensem. Y mostrare queda mostrar, porque el grupo NS se simplifica siempre en la S sola. Muy bien. La mayoría de las consonantes geminadas o dobles se simplificaron. Aclamare, aclamar. Aportare, aportar. Gramaticam, gramática. La explicación es muy sencilla. ¿Por qué desaparecen los grupos geminados o dobles? Porque en el habla no se perciben. Y como estamos hablando de una evolución del habla, no de la escritura, vemos aquí por qué se produce la simplificación en el habla y que luego repercute en las normas ortográficas. ¿Qué pasa con el grupo de la L geminada? Que en latín, maxillam, queda mejilla. Yo digo, la pronunciación correcta sería maxillam, y por eso queda mejilla. Colum, de ahí queda cuello, y calum, de ahí queda calio, del callo, ¿no es cierto? De la deformación en los dedos de las manos o de los pies. Bueno, pallidum simplifica también, ¿no es cierto? Colocare, colocar. También viene colgar, lo mismo, pero esta es otra regla que se aplica. Colocar, tenemos ahí una sorda que se sonoriza. La sorda que se sonoriza de C pasa a G de gato, colgar. Desaparece la O intervocálica, aunque esté acentuada. Colocaré. Muy bien. El grupo 17. RR. Narrare, narrar. Terran, tierra. Currere, mejor dicho sería currere, correr. En este caso lo que vemos es que la R geminada, la R doble, se mantiene, ¿sí? No se convierte en nada. La terminación en er se pasa a la terminación en re. Es como que se invierte el orden de vocal consonante a consonante vocal. De ahí viene pauper, pobre. ¿Por qué B? Porque la P, que es sorda, muy bien, sonoriza. Inter. De ahí viene entre. Pero se usa la palabra inter. Claro que se usa, porque es un cultismo o un arcaísmo. Liber.
Liber no se usa, pero sí se usa libertad, que es libertas, una forma, vamos a decir, arcaica. Y la forma del adjetivo, libre, es una forma evolucionada. El grupo consonántico CT, como doctor, etc., puede, en algunos casos, asimilar las dos velares y ser un grupo geminado de C. Si la vocal siguiente es una I. Actionem queda acción. Lectionem queda lección. Pero ojo que está lectura también, que se mantiene. ¿Por qué se mantiene? Muy bien, porque es un cultivo. Dictionarium. Bueno, queda diccionario. Pero también está dictar, dictado, que son formas cultas. Cultas no quiere decir que las decían las personas cultas. Cultas quiere decir que han pasado del latín al castellano sin entrar por el sermo vulgari, sin entrar por la forma vulgar. También puede haber una palatalización en CH, si le sigue en lugar de una I otra vocal. Por ejemplo, en caso de que esta sea la A, normalmente cambia su timbre a E. Veámoslo en la próxima filmina. Noctem, noche. Factum, hecho. ¿Sí? Lactem, leche. El grupo formado por las consonantes C o T más una E breve, seguida de vocal, frigatiza en Z. Por ejemplo, lanqueare, lanzar. Calqueas, calzas. Calqueare, calzar. Platean, fíjense que la palabra platea existe. Y la forma evolucionada es plaza, la forma arcaica es platea. Marteum es el mes de Marte, es el mes de marzo. Ya estamos llegando al final. La regla 21. La V latina, los españoles dicen V, no dicen B corta. Antevocal era en realidad una semiconsonante, como la W inglesa. Esta V semiconsonante pasó en España a ser una B larga. A este fenómeno se lo llama el betacismo. Esto ha producido confusiones como vulterem, ulterem, buitre, huersuram, basura y wota, boda. La ortografía etimológica del español restauró la palabra original, pero tenemos excepciones como estas tres, que eran originariamente de V o B corta y que hoy se escriben con B larga. Bueno, es el caso de abilolum, de donde viene nuestro abuelo, nuestra palabra abuelo. Bueno, con esto terminamos. Nos vemos la semana que viene. Chao.